pero vamos con calma, ¿no? Entonces aquí en esta imagen nos muestra, por ejemplo, un recorte, ¿no ve? Un corte transversal de la cápsula interna. Y en esta cápsula interna nosotros vamos a tener la corteza motora primaria con estas neuronas gigantes, ¿no? Las neuronas piramidales gigantes, que a partir de ahí se va a enviar la información de ejecución, no de planificación ni de ideación ni nada, pero por lo menos la señal de ejecución para la parte motora, ¿no? Entonces quiere decir que todo va a iniciarse en la parte de la corteza, y esa va a ser esto va mezclado con negro un poquito, pero esa va a ser mi primera estación neuronal, ¿no? O sea, la primera estación neuronal vendría a ser una neurona que está ubicada en la corteza motora primaria, que más o menos equivale a la zona 4 de Brodmann, ¿no? Eso. Ahora, a partir de ahí, esa va a ir hasta la médula espinal, y en la médula espinal, en el cuerno o asta anterior, está la segunda estación neuronal, que sería la alfa motoneurona, ¿no? La alfa motoneurona. Y esta alfa motoneurona, a su vez, va a enviar su señal hasta la fibra muscular, a eso le llamamos, ¿no? Unión neuromuscular, placa motora y demás, y va a ejercer, digamos, la contracción muscular, ¿no? Básicamente eso. Ahora, eso tiene ventaja y desventaja, ¿no? Primera concepto del día, primer concepto del día, es que este axón de la alfa motoneurona puede ir dando terminales axónicos a lo largo del trayecto del axón, o al final del axón también puede dar un ramillete con varias terminaciones axónicas. La idea es que cada una de estas terminales axónicas vaya a una fibra muscular, ¿no? Entonces yo soy un axón, distribuyo mis terminales axónicas, y cada una de las terminales controla una fibra muscular. Todas las fibras musculares que obedecen a un solo axón, que equivale a una sola neurona, ese concepto es conocido como la unidad motora, ¿no? La unidad motora. Ahora, la ventaja que tiene esto es, por ejemplo, el control, ¿no? El control que yo tengo sobre la motricidad es bastante eficiente y bastante rápido, porque una neurona, pum, vamos a controlar todas y todas se controlan y ya está. Y también puedo controlar, por ejemplo, la fuerza, la precisión y un montón de cosas. Pero tiene, yo digo, una desventaja grande, que es, ¿qué pasa si esa neurona se lesiona? Si una lesiona en el trayecto, ya sea arriba o ya sea abajo, pero una de estas dos neuronas se lesiona, imagínate la repercusión que va a pasar en la parte motora. O sea, todas estas fibras que dependían de una sola neurona y se me atrofian, ¿no? Entonces la secuela es más grave, ¿no? Más grave. Y es por eso que, por ejemplo, en los accidentes cerebrovasculares, en las parálisis por traumatismo medulares, cosas así, causan directamente, ¿no? La paresia, hemiparesia, cuadriplegia a veces, ¿no? Cosas así muy graves, ¿no? ¿Okay? Entonces es el primer concepto que tenemos, ¿no? El concepto de unidad motora. Vamos a ver qué más. Así como todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, una vez que mi axón llega al músculo, nosotros dijimos varias veces que este músculo que tiene una membrana, ¿no? Plasmática, que le vamos a llamar de sarcolema para hacer la cosa más fashion, ese sarcolema en algún momento va a tener una depresión, ¿no? Una depresión. En esa depresión estratégicamente están ubicados los canales de sodio activados por ligando, ¿no? Estos canales de sodio activados por ligando, ¿cuál va a ser mi ligando? La acetilcolina, ¿no? Siempre, en la contracción muscular esquelética, el neurotransmisor es la acetilcolina, lo que me facilita la vida, ¿no? Porque es el único que hay. En caso de neuro, por ejemplo, ahí va a depender mucho porque tenemos varias vías. Hay, por ejemplo, dopamina, serotonina, GABA, un montón de neurotransmisores, pero en la parte muscular es solamente la acetilcolina. Ahora, el receptor también tiene nombre y apellido, ¿no? Entonces, por ahora nosotros decimos el canal de sodio activado por ligando, pero ese receptor es conocido farmacológicamente como el receptor nicotínico, ¿no? O sea, colinérgico nicotínico. La acetilcolina puede excitar dos receptores, uno que es muscarínico y otro que es nicotínico, ¿no? Depende, esos nombres se los dio
dependiendo de la sustancia que se demostró que sí ocasionaba agonismo, ¿no? Entonces, hay la muscarina y la nicotina. Pero el nicotínico se encuentra en la placa motora, en el músculo. Entonces, ese es el que tenemos que decir siempre. ¿Vale? Entonces, una vez que... Sí, Los receptores era nicotínico y cuál más. Nicotínico es el que se encuentra en el músculo, ¿no ves? Y también en las uniones pre-postganglionares, ahí también está. Y el otro es muscarínico, que obedecen a la acetilcolina. Entonces, esos muscarínicos los vamos a ver ya un poquito más adelante, ya en la parte de sistema nervioso autónomo, porque vamos a hablar de parasimpático. Y ya les voy adelantando que el sistema parasimpático, ¿no ves? El sistema autónomo parasimpático es representado por la acetilcolina. Así como cuando uno habla sistema simpático y piensas en adrenalina, sistema parasimpático piensas en acetilcolina. Entonces eso es representado. ¿Ya? Ahora, este sarcolema, ¿no ves? Sí, sarcolema, neorilema, sarcolema, va a tener como una especie de depresión, una depresión. Algunos le dicen caveola, pero caveola no lo veo tan bonito. El caveola se confunde con el músculo liso, así que caveola mejor no utilizarlo, sino que hendidura, ¿no? Hendidura neuromuscular, ahí van a estar los receptores. Y lo que va a pasar es que esta terminal axónica, ¿dónde está mi terminal? Aquí está la terminal axónica, ella termina en una especie de piecito, ¿no? Yo le digo piecito para que suene más bonito, pero es el botón presináptico, ¿no? Entonces la terminal axónica termina en un botón presináptico, que es esta estructura bulbosa, ¿no? Ahora, el botón presináptico va a llegar la corriente, el potencial de acción, y aquí hay canales de calcio que van por voltaje, se van a abrir. Ese calcio va a ser importante para que las vesículas sinápticas puedan unirse a la pared, a la membrana basal, a la membrana plasmática, y consigan liberar el neurotransmisor, que en este caso y esa acetilcolina va a entrar en contacto con el receptor, ¿no ve? Y ahí cuál va a ser la respuesta, ¿no? Entonces, hemos dicho que siempre el receptor que está extracelular tiene dos formas de traducir esa señal. O lo traduce por medio de proteínas G y demás cosas, ¿no ves? A eso se le dice respuesta metabotrópica, o yo lo activo por medio de iones, ¿no? Entonces, en el caso del canal iónico, el canal de acetilcolina, su respuesta va a ser iónica, o sea, la entrada del sodio que va a producir una despolarización, un cambio en el potencial de reposo para más, ¿no? para lo positivo, y eso me va a producir un potencial de acción con la contracción muscular, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta del músculo frente a la liberación de la acetilcolina, ¿no? Entonces aquí otra vez, ¿no? Viendo ya sentando los términos, unidad motora, ¿no? Entonces todas las fibras musculares que son controladas por una alfa motoneurona por medio de sus terminales axónicas es la unidad motora. La placa motora vendría a ser como esta unión de la parte presináptica con la fibra muscular en la unión neuromuscular, eso es placa motora terminal. Y bueno, también como ya se nos presenta aquí esta imagen, ahorita me voy para allá porque creo que no se escucha tanto allá, pero dale. Tengo una imagen de una neurona, ¿no? Una neurona que en su trayecto tengo dos tipos de ramificaciones, eso ya lo vieron, las ramificaciones que son tipo arborizada, ¿no? Que son las dendritas, y una prolongación única que ese es el axón, ¿no? Ahora, ese axón es el que va a conducir, ¿no ve? El flujo electrónico, la corriente eléctrica, ¿no? El potencial de acción mismo, que es el flujo electrónico. Y esto va a funcionar como hemos visto hasta ahorita, gradientes, ¿no? O sea, si yo tengo mayor potencial eléctrico aquí comparado con afuera, pues va a ocurrir un paso de mayor a menor, o sea, una descarga eléctrica. Entonces, para evitar de que esa energía se descargue hacia los medios, ¿qué es lo que pasó? Que hay una célula que le da mucho amor al axón, ¿no? Esa célula es la célula de Schwann, ¿no? Esta célula de Schwann lo que va a hacer es abrazar a mi axón, abrazar al axón. Hay un fosfolípido que hace parte de la membrana plasmática de esta célula, que es la esfingomielina. Cuando produce ese abrazo, esto, imagínense que esta cosa es muy oleosa, ¿no? Entonces produce una capa, una vaina rica en este fosfolípido de mielina que aísla eléctricamente al axón, entonces, e impide
de que produzca una descarga eléctrica hacia los lados. Ahora, esa descarga solamente va a ocurrir en estas regiones desprovistas de vaina de mielina, que son justamente la unión de una célula con la otra célula, que son los nódulos de Ranvier, ¿vale? Entonces yo tengo esa descarga solamente en ese punto, en donde la electricidad va a decir, oye, pero acá hay un atajo, ¿no? Vamos por acá, vamos por acá. Entonces cuando salga, se va a dar cuenta que hay otro camino por acá, y ahí va a ir pasando solamente en estas regiones en donde no exista vaina de mielina, no esté aislado eléctricamente y no exista la resistencia, digamos, ¿no? Entonces, menor resistencia, sale la electricidad por aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la electricidad, esta es una forma de hacerlo más rápido, más eficiente, menos energía para gastar, y ese concepto digamos, de conducir la electricidad en estos puntos de manera más rápida, ¿no ves? Se conoce como la conducción saltatoria, ¿no? Entonces la conducción saltatoria es llevar este potencial de acción y que me va a ir produciendo como mini descargas a través de los nódulos de Ranvier a lo largo de la zona, ¿no? Porque son las zonas de menor resistencia que no están aisladas. ¿Okay? Entonces, como regla, ¿sabes? Nosotros podemos decir, así como regla, sin miedo al éxito, que un axón que tenga vaina de mielina siempre va a ser más rápido que uno que no tenga. Justamente por eso, esa razón. Porque la vaina de mielina va a permitir que esto conduzca más rápido, que vaya como produciendo esa chispa y va saltando. ¿Ok? Y luego ya hablamos de tamaños, de tipo de fibra, ¿no? Hay que hablar de los diámetros, de las funciones y cosas así. Entonces vamos a ver fibra motora, fibra sensitiva, fibras propioceptivas y demás. Pero por ahora un axón mielinizado se conduce rápido. A ver qué más acá. Estas características están interesantes de verlas, así que me voy a poner a leer un poquito aquí. Mira, dice, características de esta unidad motora. A ver. Estos números son si sacados de alguna parte, pero puede variar. O sea, por eso digo, no tiene mucha importancia aprender 150 a 1, porque puede variar. Entonces, ese número lo dejan abierto, pero nos sirve para dar el concepto, ¿no? Entonces, a ver, yo tengo una neurona y bajo mi comando tengo 150 fibras, pero eso va a depender mucho del tipo de movimiento que necesito, el tipo de acción que necesito. Porque, a ver, si la acción es caminar, si es saltar, si es brincar, si es bailar, no sé, esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito, o sea, para correr, ¿qué necesito? Fuerza, tracción, ¿no? Esas cosas. Entonces fue, claro, o sea, ese poder de responder, ¿no? Entonces, este tipo de acción se conoce como los movimientos gruesos, digamos, ¿no? El movimiento grueso. Es decir, movimientos que son poco precisos y que su mayor digamos, la misión de este movimiento es la fuerza, es la fuerza muscular. Entonces, por ejemplo, si yo quiero alzar un peso, no me importa tanto alzarlo, digamos, ¿no? Con precisión, simplemente quiero levantar esa cosa, ¿no? Como fino y exacto. Eso. En cambio, cuando yo quiero, ahora, ¿a qué me voy con esto? Vamos a hacer la transición, ¿no? Entonces, cuando yo necesito fuerza, necesito poder, necesito movimiento, necesito escaparme del oso que me persigue, necesito, viene el canguro, ¿no? Yo tengo que darle alguna cosa así, oye, necesito músculos potentes, ¿no? Fuertes. Entonces, esos músculos, que son los músculos potentes, entre comillas, la unidad motora va a tener una relación de cada axón, por decir algo, 2000 fibras, ¿no? Porque ahí lo que quiere es poder, ¿no? Wow. Y van a ir reclutando las fibras, ese es un término bueno para anotar, el reclutamiento de las fibras musculares de cada unidad motora. ¿Entienden? Entonces, a ver, por decir algo. Por decir algo. No tiene 2000 fibras. ¿Se entiende esta parte, no ven? Yo soy un axón y yo tengo bajo mi comando, por decir algo, 10 fibras musculares. 10 fibras. Ahora yo voy a levantar un objeto. A mí se me ocurre levantar otro. Yo voy a levantar esto. ¿Cuánto creen que pesa esta cosa? 10 gramos. No está pesada, sí, más o menos. Entonces esta cosa no está pesada. Y para levantar este objeto utilicé 2 fibras musculares, ¿no? Entonces la neurona dice, muy bien, 2 fibras consiguió para levantar. Pero ahora a esto le voy a añadir esta cosa. Oye, esto sí es más pesado. Vaya, ok, ahí. Ahora, ahora en vez de necesitar 2 fibras,
ahora necesité, no sé, 6 de mis 10 o 8, no sé. Entonces, ese concepto de que por peso, Mientras más fuerza se ocupe. mientras más pesado, yo recluto, ¿no ves?, más fibras musculares de esa unidad para poder ejercer ese movimiento. Y así funciona, por ejemplo, el ejercicio, los deportes, ¿no ves? Si yo necesito hacer una cosa más rápido, levantar más fuerte, levantar más peso, yo poco a poco yo voy creando, ¿no?, este tipo de que la fibra sea más fuerte, y no necesito las 10, digamos, yo con 2 fibras hipertrofiadas ya consigo levantar, digamos. Y así voy utilizando toda mi potencia. Bueno, ese es el movimiento grueso, pero ahora ¿qué pasa con el fino, el preciso? El preciso es... Entonces, una motoneurona que, digamos, que necesita hacer una mayor fuerza, tiene más fibras musculares. Más fibras que no necesariamente la activas toda, sino que va a depender de la acción, digamos. Ahí por decir algo, 2000 fibras, pero de repente vos no quieres después saltar un muro, digamos, quieres saltar un ladrillo, digamos, ¿no? Y vos no vas a utilizar las 2000, si no te va a pasar. Entonces ese es el tema, ¿no? Entonces las 2000 hacen parte de la unidad, pero ahí la neurona va reclutando de acuerdo a lo que tiene que hacer, ¿no? Y eso lo voy aprendiendo, o sea, esos movimientos, esa coordinación que se llama, ¿no?, la voy aprendiendo. Si los músculos potentes dice que sea el bíceps, en el caso de la espalda o el pecho que tienen más fuerza que el bíceps, ¿ocuparían más fibras musculares que el bíceps? ¿O sería igualmente las 2000? Tiene, o sea, pero también ahí O el tamaño de entraría las si fibras es más grandes. extensión, va a depender, porque hay, por ejemplo, músculos de la espalda, en teoría son más potentes, pero digamos potentes para erguir el cuerpo, no tanto para realizar ningún trabajo, digamos, ¿no? Ahora, claro que si vos haces esta cosa, vas a tener una espalda así al estilo Ram, qué sé yo, pero sí, más funciona, ¿no? Dependiendo de la acción, ¿no? O sea, la fibra en el caso de los músculos de la espalda es más gruesa, pero son la misma cantidad. Claro, son menos cantidades, son más fuertes, más potentes. ¿Ok? Pero aquí lo que si el movimiento es fino, en donde yo necesito, digamos, la traducción de la señal, pero ya con mayor precisión, entonces miren la relación. Por neurona, 2, 3 fibras. Ya está. O sea, wow, ¿no? Eso es la diferencia, ¿no? Ahora, como regla general también, a veces no es una regla, pero podemos pensar así, los músculos mientras más proximales son movimiento grueso. Digamos, un deltoides, un músculo bíceps, un tríceps, son músculos potentes, son músculos pero que tienen una acción gruesa. En cambio, por ejemplo, a ver, el oponente del pulgar, ¿no? el flexor del índice, o sea, hacer esto es una cosa maravillosa, ¿no? ¿Sabes? Hacer esto, cuando vos le pidas al paciente, a ver, agarrar, miren de bonito, vos tienes 2 objetos, está a la mano, ¿no? Tengo 2 objetos, yo tengo un mango y tengo una hoja. ¿Cuál es más fina para agarrar? Yo tengo un marcador. Yo al marcador lo puedo agarrar así, así agarran los niños, ¿no? Ni agarra así. O sea, él está todavía aprendiendo a reclutar sus fibras finas, está comenzando a relacionar qué es lo que yo tengo que hacer para el mundo, ¿no? Entonces yo agarro así. Cuando vas aprendiendo, ¿no?, ya comienzas a agarrar así, ¿no? Pero agarrar una hoja de papel es lo más maravilloso. Y si le pongo aquí un dinero y lo agarran, ese sí que es más hábil, ¿no? Ese sí lo agarramos más rápido, ¿no? Bueno, en ciertos tests, por ejemplo, se le pide al paciente que agarre una hoja de papel y lo que van a tratar de hacer es quitársela a la hoja de papel. Y lo que el paciente tiene que hacer es simplemente presionarla. Pero hacer esta presión es sumamente delicada, digamos, hacer. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a practicar luego, pero esa es la idea, ¿no? Aquí, por ejemplo, me tienen como ejemplo producción de la voz por la laringe. ¿Cómo será, ¿no ve?, de precisa la voz humana para producir sus sonidos? O sea, pónganse a pensar. La voz humana para producir los sonidos, los fonemas y tantas cosas que podemos hacer con la voz, ¿no? Cada palabra, digamos, en diferentes dialectos, diferentes idiomas, tienen una tonalidad, tienen un timbre, tienen una calidad diferente, ¿no ve? Y eso lo vamos aprendiendo, y eso tiene que ver con la musculatura misma, con tal de que es difícil, digamos, eso me voy, es difícil. Conscientemente. Es difícil. Por ejemplo, si estás aprendiendo un idioma,
hasta podrías aprender, ¿no?, de todas estas cosas de gramática y todo lo que quieran, pero realmente sacar la tonalidad exacta de ese idioma es difícil, porque vos tienes que entrenar harto ese músculo para que logre ese tipo de timbre, ese tipo de cosas, ¿no? Digo, ¿no? Es una cosa bien difícil. A los niños se les hace más fácil, obviamente, porque están en esta fase de crear conexiones. A nosotros un poco más complicado. Para los cantantes, para... Sí se puede hacer, pero no. Hay esta cosa de que los niños son esponjas, que el adulto no. Oye, ya, pues nosotros también somos esponjas. Pero una esponja que necesita hacer así bien apaleada, no. Pero somos esponjas. ¿Ok? Entonces esa parte bien, ¿verdad? Más. Son pura lata. Videos naturales, dinámica. A esta parte me interesa, está bonito. Entonces, a ver, transmisión neuronal, acetilcolina. Entonces, la contracción muscular sí se entendió todo, ¿no? Esa la debe, ¿no? Sí. Susana. La contracción muscular es uno de estos eventos que tendríamos que explicarlo así de arriba para abajo, de izquierda para derecha, de derecha para izquierda, en todo sentido, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, solamente para hacer un repaso, y también lo vamos a ver en la práctica, en los casos clínicos que siguen, todos los eventos que suceden en el nervio, lo vamos a ver en nervio, pero es lo mismo, ¿no? Que es potencial de acción, transmite aquí, llega la electricidad, activan los canales de calcio activados por voltaje, se libera el calcio, las vesículas presinápticas ya almacenadas previamente están ahí esperando el calcio, se pegan con la membrana plasmática y exocitosis, se liberan. El neurotransmisor libera la acetilcolina y al mismo tiempo está la acetilcolinesterasa por ahí, con tal de que va degradando la acetilcolina conforme se va uniendo, ¿no? Entonces es una cosa de que se contrae el músculo, pero la acetilcolinesterasa tiene que romper rápidamente para que el músculo vuelva a contraerse, ¿no? La acetilcolinesterasa está ahí también. Bueno, ahorita vamos a hablar más de la acetilcolinesterasa, pero una vez que yo activo mi receptor, entra el sodio, despolariza la célula muscular, esa despolarización llega a cierto umbral de excitación donde se produce la activación de los canales de sodio activados por voltaje, el sodio entra, potencial de acción, y ese potencial de acción se conduce a lo largo de toda la fibra muscular hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar acá. O sea, yo tengo una fibra muscular, otra fibra muscular, y aquí se invagina la membrana. Ahí, ¿qué se llama esto? Túbulo T, ¿no? En el túbulo T existen los canales de calcio activados por voltaje que cuando perciben esta electricidad, ¿no?, se abren. Y eso deja entrar el calcio, poquito calcio todavía, poquito, que va hasta el retículo sarcoplasmático liso y hace que libere, ahora sí, masivamente el calcio almacenado en el retículo sarcoplasmático, ¿no? Y ese calcio recién es el que se va a unir con, ahí está, por acá dice el calcio recién es el que se va a unir con la troponina y ya saben qué pasa, ¿no? La troponina, de subunidades. ¿Será que puedo hacer un diagrama de la transmisión neuromuscular? De todas estas cosas que estamos hablando, el diagrama, ¿no? Voy a aprender a... Aunque tengo dibujitos. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que estamos haciendo. La fibra muscular, en algún punto, imagínense que tengo una depresión de esta fibra muscular, que si yo agrando este dibujito, va a ser más o menos así. Ahí están los canales de sodio. El canal de sodio tiene como una antenita así, ¿no ven? Acá viene el axón, el botón presináptico, las vesículas presinápticas que liberan acetilcolina que se une con este receptor y la unión produce la entrada de sodio. Una vez ingresa el sodio, va positivizando la célula, ¿no ves? Va a generar la contracción. Yo hasta ahorita dije positivizando como para que se entienda, ¿no? Pero ahorita vamos a ir afinando un poco más la cosa. En vez de decir positivizando, lo que vamos a decir es lo siguiente. Cuando el neurotransmisor, que es mi ligando, se une con su receptor y produce alguna cosa, en este caso la apertura de los canales de sodio, va a entrar el sodio que tiene una carga positiva. ¿Y qué es lo que va a producir aquí? En el examen no va a poner positivo. Si ustedes colocan positivizando, yo bien que entiendo, yo digo sí está bien la idea, pero lo más correcto es decir que tiene un potencial postsináptico excitatorio.
sus siglas en inglés es PPS, ¿no? Potencial posináptico excitatorio. Entonces, ¿cómo yo estoy agarrando el potencial de acción que está en reposo y lo estoy haciendo más positivo? Entonces, esto tiende a excitar a la célula, ¿no? Y lo mismo va a pasar si yo tengo un neurotransmisor que produzca la entrada de elementos negativos. Por ejemplo, un GABA que produzca la entrada de cloro va a producir un potencial posináptico inhibitorio, porque está alejando a la célula de la descarga, ¿no? En vez de decir positivizar, negativizar, podemos utilizar estos términos. Bueno, una vez que pasa esto, llego a superar el umbral de excitación, se abren los canales de sodio activados por voltaje, ¿no ven? Entonces, voltaje aquí, sodio, y entra. Y la diferencia es que aquí los tengo que activar uno por uno, pero aquí todos se abren al mismo tiempo, entra el sodio masivamente y eso se va conduciendo a lo largo de la fibra hasta que llego a este túbulo T, ¿no? La invaginación de la membrana de la fibra una con la otra y aquí la existencia de canales de calcio activados por voltaje. Una vez que yo llego, ¿no? con mi corriente hasta aquí, estos canales de calcio dejan entrar el calcio. Y aquí está el retículo sarcoplasmático, ¿no? Entonces este calcio, estos canales tienen nombre y apellido también, ¿no? Son los canales dihidropiridínicos, ¿no? Estos canales dihidropiridínicos dejan entrar el calcio y activan los canales de rianodina que están en el retículo sarcoplasmático, liberando el calcio masivamente, y este calcio se me va hasta la miofibrila fina. La miofibrila fina, que es un conjunto de actina, tropomiosina y troponina, ¿no ve? Con los subunidades T y C. El calcio se va a unir con la subunidad C. Acuérdense de católica. Y no me quiere chupicia, ¿no? Pero valga mala la cosa. A veces en el examen, Calcio, sí. vos a veces en el examen quieres algo para acordarte y de repente agarras así, ve los pajaritos, ve allá. Ah, católica, hombre. Sí. Entonces el calcio se une con la subunidad C. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ese complejo que, ¿no? Así, se une con la C, ¿qué es lo que va a pasar? Que rota. Y al rotar, la subunidad I de inhibición, si quiere, ella lo que hacía es esconder los sitios activos de la miofibrila fina. Entonces ella simplemente descubre los sitios activos y esos sitios activos tienen una unión con la cabeza pesada de la miosina tipo 2. Cuando se une la miosina tipo 2 con los sitios activos, produce una actividad ATPasa que va a romper el ATP, se va a liberar un fosfato inorgánico y este fosfato inorgánico es el que va a producir el cambio conformacional estructural de la cabeza de la miosina tipo 2, que ella estando pegada va a hacer esto, va a ser como un golpe de acción que se llama, ¿no? Entonces el golpe de acción lo que hace es atraer, ¿no? al centro la miofibrila fina, acortando el sarcómero, generando la contracción muscular. Y ahí acaba, ¿no? Bueno, acaba hasta que llega otro ATP, porque necesitamos otro ATP para que esta cosa se desprenda, ¿no? Llega otro ATP y esto recién vuelve a lo normal, ¿no? Si yo no tengo ATP, este puente cruzado se queda ahí. Y esa sería como la llamada rigidez cadavérica, ¿no? O sea, cuando yo tengo una persona que falleció y ya no respira, ya no tiene metabolismo, ya no produce ATP, no hay cómo separar la miosina tipo 2 de la miofibrila fina, entonces queda ahí cruzada, queda el músculo contraído, ¿no? Eso ocurre, tenemos que revisar a ver si no estoy equivocado, pero entre 3 y 7 horas más o menos de muerta la persona. ¿Ok? Bien, entonces, eso también pregunté el año pasado, ¿no? La última de rigidez cadavérica. Que la rigidez cadavérica o rigor mortis, ¿no? Para que suene más pintudo. Rigor mortis es una cosa así sacada de Harry Potter, ¿no? ¿Cómo separar qué era? ¿Ah? La rigidez, eso ayuda, digamos, en la parte forense para saber cuántas horas de fallecido. Según yo me acuerdo que era entre 7 horas más o menos, el punto máximo, ¿no? Pero eso hay que revisarlo, no me acuerdo muy bien. 3 a 7 horas diría yo. ¿Ok? ¿También? ¿Fácil? No. Y eso es sumamente importante, ¿no? Porque imagínate que vos agarras al sospechoso y ves, a ver qué estabas haciendo tal hora, y vas haciendo la correlación del caso, ¿no? Entonces, si el muerto fallece hace 7 horas, el tipo te dice, no, pero que estamos jugando póker hace 2 horas, o sea, no tiene sentido, ajá, sospechoso. Más o menos. Okay. Estaba jugando póker. Claro. Entonces, la contracción muscular ya está.
todo lo que dijimos está en esta diapositiva, que creo que se les pasé, ¿no? No. Yo sé, era para ver si... Igual que era la para nota. ver si la habían revisado. La voy a pasar. Entonces, a ver, entrada de calcio. Aquí, por ejemplo, y en la mayoría de los textos, está por número, por paso a paso, ¿no ves? Y es una buena forma de ir revisando al principio, digamos, paso número 1, que es cada eso, paso 2. Pero yo creo que en la práctica, no sé si es buena idea hacerlo con paso a paso, porque de repente en el examen digo así, mira, oye, contame cómo sucede la contracción muscular, pregunta abierta, con 10 puntos, que se ¿ves? Digamos. Entonces te agarra y dice, mira, ¿cómo era el paso 1, paso 2? En algún momento, imagínate que te olvides del paso 5. Si te olvidas del paso 5 ya no puedes continuar con los 6, entonces te bloquea el conocimiento. Entonces, no sé. Yo digo que todos los días, así como, ¿no? Como algo, recitan a la contracción muscular hasta que quede. Y ya no van a necesitar un paso 1, paso 2. Como el padre nuestro. Como padre, iba a decir padre, pero no. Algo así, ¿no? Todos los días contracción muscular hasta que quede aprendido, y ya los números les va a parecer arbitrarios, como que cualquier cosa. A mí me da igual el paso 3 que el paso 4. Pero a ver, el paso 3, mira, vesículas sinápticas se liberan. ¿Cuál sería el siguiente paso? Mira que se puede hacer una buena pregunta, ¿no? Puedo dar la figurita, colocar, mira, paso 1, paso 2, complete el siguiente. Paso 4, la acetilcolina se abre con su receptor. Paso 5, los canales se activan, entra el sodio. Y ahí está. Ahí está. ¿Cómo se llama? Potencial de placamento. Bueno. Vamos a esta parte, ¿no? Habíamos dicho que hay una enzima muy importante, de hecho, que es la que tiene que romper a la acetilcolina que está unida a su receptor. Lo que pasa es que la acetilcolina es muy tóxica, literal. Entonces ella se queda unida a su receptor hasta que viene la acetilcolina esterasa y la saca, ¿no? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si la acetilcolina está ahí siempre, el músculo no se consigue relajar, y si no se consigue relajar, no está listo para la siguiente contracción y la siguiente contracción, ¿no? Nosotros tenemos que contraer, relajar. Para eso está la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa lo que hace es, mira esta cosa acá, termina el ppm, pero ppm significa potencial de placa motora, ¿vale? Pueden incluso colocar potencial de placa motora terminal, para decir que potencial de placa motora terminal es simplemente este efecto, ¿no? Que vamos a hacer que entre positivo o negativo, ese es el potencial que estamos cambiando. Pero lo único que recomiendo es que lo cambien a mayúsculas, ¿no? ppm con mayúsculas, no con minúsculas, me deja nervioso. ppm minúscula es partícula por millón y esto es otra cosa. Entonces termina el potencial de placa motora para que la célula muscular se repolarice, se relaje y pueda volver a estimularse. Entonces aquí viene algo bien importante, ¿no? Miren, la letra es pequeña como si fuera un contrato, ¿no? Muchas drogas, muchos fármacos pueden inhibir la acetilcolinesterasa. Entre los más conocidos, por ejemplo, tenemos fármacos como la neostigmina, que se utiliza para el tratamiento de enfermedades como la miastenia gravis, que vimos en la clase práctica, ¿no? Hemos analizado en la clase práctica un caso de miastenia gravis, me acuerdo que... Por hiperpotasio. Ese era de las bananas, ¿no? Del niño que comía bananas, que no sé qué. Pero en la anterior clase, los que estuvieron conmigo el anterior jueves, vimos de un caso de miastenia gravis, ¿no? En la miastenia gravis, no sé si vieron, pero se le dio neostigmina. La neostigmina, ¿qué es lo que hace? Inhibir la acetilcolinesterasa. ¿Para qué? Para que no se rompa y para que disponibilice en la placa motora más acetilcolina y pelee con los anticuerpos que me están produciendo la enfermedad, los autoanticuerpos. Bueno, y los órganos fosforados, que son un veneno, un insecticida, ¿no? Es una familia grande de insecticida que se utiliza para, bueno, matar los bichos, ¿no? Como que los paralizan. ¿Los paralizan? Y sí, o sea, bastante interesante los órganos fosforados.
dentro de su molécula permite, por ejemplo, que se asocie a los olorcitos, saborcitos y cosas así. Entonces son muy convenientes para usarse en el hogar, porque vos le pones ahí un olor a, no sé, a vainilla, riegas la casa y nadie se entera de que es un insecticida, que es un baigón, ¿no ves? Ahora, eso es peligroso, ¿no ves? Porque si yo no percibo ese olor tóxico, porque nosotros tenemos intuitivamente, sabemos que algo anda mal, ¿no ves? Si no percibo y digo un ambientador, entonces me intoxico porque puedo respirar. Entonces es complicado ese tema, ¿no? Pero bueno, la idea es que hay mucha gente que se intoxica por órganos fosforados, principalmente la gente que trabaja en el campo, en agronomía, digamos, ¿no? Hay época de cosecha, época de bueno, todas estas cosas de control de plaga. Muy poca gente utiliza, digamos, claro, la protección personal, ¿no? O sea, tendría que fumigarse utilizando cosas, simplemente se pone, que se una gorra, una cosa de jean y ya está. Pero estos órganos fosforados, ¿cómo será que son oleosas? Y ellos pueden absorberse por la piel. Entonces, vos estás regando por acá la maleza y de pronto haces un ventarrón de esto y te riega la cara y se absorbe. Entonces, mucha gente se intoxica. Y es un clásico de la vida del San Juan de Dios, ¿no? O sea, los que hagan rotaciones de San Juan de Dios van a ver que por lo menos una vez al día aparece alguien intoxicado por órganos fosforados. Si no es al azar, es porque le fue mal en la prueba. ¿Y cómo se trata eso? Normalmente es una mala droga. Hay muchos casos así de autolesión, órganos fosforados. ¿Cómo se diagnostica? Ya vamos a ver cómo. Una cosa importante antes de que me olvide, estamos con esta idea de la acetilcolinesterasa, ¿no? Una diferencia, ¿no?, entre el sistema nervioso periférico y el central, sí, es que el central, por ejemplo, hemos dicho en la clase práctica, me acuerdo que sí, el central tiene varias neuronas y tiene que llegar a un potencial excitatorio o inhibitorio, lo que sea, ¿no? Y lo que hace es juntarse. Iba a entrar con un chiste político, pero mejor no. Entonces, juntarse, formar la gran unidad de esta cosa, ¿no? Y vamos a descargar todos y eso produce un potencial de acción o no, ¿no? Pero van aportando de a poquito, cada uno aporta. Así se maneja el sistema nervioso central. El periférico no, el periférico es así como que, mira, el cerebro dice, va al estilo del Tercer Reich, ¿no? Vamos a contraer, contrae. Manda la acción. La médula dice, vamos a contraer el músculo, y el músculo se contrae. Entonces es como que se garantiza la despolarización y la contracción muscular. ¿Por qué? Porque la neurona de la médula contiene la suficiente cantidad de acetilcolina para que el músculo se contraiga. Pero esto es una cosa dosis dependiente, o sea, yo para hacer que este músculo se contraiga tengo que liberar, por decir algo, 10 moléculas de acetilcolina, se contrae. En la próxima contracción muscular, porque si yo estoy haciendo un ejercicio, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo necesito romper las 10 moléculas de acetilcolina, reciclarlas, volverlas a reabsorber para tenerlas listas para la próxima contracción. Eso tiene que ser sumamente rápido. Pero si yo hago un movimiento tan repetitivo, ¿no ves? Después podemos hacer hasta la prueba, ¿no? Si haces un movimiento tan repetitivo, va a llegar un momento en donde la acetilcolina que estaba disponible no se consiguió reabsorber lo suficientemente rápido como para que el músculo vuelva a contraerse. ¿Están de acuerdo? ¿No? O sea, si estás en el gimnasio y estás haciendo ejercicio, llega un momento en donde no te sientes así como que, ay, Dios mío, hice, no sé, 20 repeticiones. A la 21 me cansé, ¿no? A la 22 rajando, 25, dale ya mañana, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque es dosis independiente. El músculo se fatiga. El músculo esquelético se fatiga, ¿vale? En algún momento la acetilcolina no va a ser capaz porque el sistema nervioso tiene un mapa mental de lo que quiere y lo que es, ¿no? Es así como el meme, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Ilusión versus realidad, ¿no? Algo así. O sea, expectativa de realidad. Como que el cerebro dice, vamos a contraer y en la mente vos te imaginas así, ¿no? Pero en la práctica, una cosa así, ¿no? Bueno, esto funciona muy bien. Y el músculo se fatiga, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Porque hay muchas enfermedades que van a producir su sintomatología
por la falta de acetilcolina o porque no llega la acetilcolina o no consigue excitar los suficientes receptores, por ejemplo, ¿no? Sí. En la miastenia gravis, por ejemplo, yo tengo 10 receptores para excitar. Si viene un autoanticuerpo y me bloquea uno, voy a sentir así medio cansancio. Si me bloquean 5, voy a sentir mucho cansancio. Si me bloquean 9, me paralizo. Va funcionando así. El músculo va sintiendo esta falta de activación. Ahí está, mira. Esto de acá, así tan... Uno no le daría un peso a la diapositiva, ¿no? Casi media no sé cómo. Pero sumamente importante ese cuadrito del niño ahí convulsionando abajo. Esa es importante. ¿Cómo yo sé que una persona está, por ejemplo, intoxicada por un órgano fosforado o por cualquier cosa y tenga un aumento del tono colinérgico? Lo voy a decir así, ¿no? Cualquier causa, ¿no? Que produzca una sobreexcitación del sistema parasimpático, un aumento del tono parasimpático o colinérgico, o en otras palabras más cristianas, ¿no? Un aumento de la actividad de la acetilcolina va a producir estos síntomas. Todos estos síntomas tienen en común de que son parte de la función del sistema parasimpático, pero digamos es sobreestimulada, ¿no? Entonces, por ejemplo, pacientes que se intoxican van a llegar así, van a llegar con broncoconstricción. ¿Por qué? Porque el parasimpático te cierra la vía aérea. Secreción bronquial porque aumenta la producción de moco. Salivación, que a veces incluso llega a ser tan dramático porque produce tanta saliva que no consigue tragar la saliva a tiempo. Esa saliva se comienza a degradar en la propia boca y comienza a producir espuma. Y ahí lo ves espumando y te asusta más, ¿no? Es la saliva que no está consiguiendo tragar. Eso. Aumento del peristaltismo, tránsito intestinal, lo que le va a llevar a tener diarrea, náusea, vómito, bradicardia, constricción de pupilas. Todo eso en un mismo caso. ¿Por qué había bradicardia si hay más niveles de acetilcolina? Porque pasa que como es representante del parasimpático, el parasimpático ocasiona la disminución de la frecuencia cardíaca, versus el simpático que la acelera. O sea, el parasimpático disminuye, el simpático aumenta, ¿no? Entonces ahí por eso es bradicardia. ¿Era adrenalina y el otro era arinérgico? El parasimpático. El parasimpático, claro, el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. Pero contra lo que uno podría esperar, aumenta el tránsito intestinal, entonces te da diarrea. ¿Vale? Y esto es sumamente importante, la contracción de pupilas, ¿no? La contracción de las pupilas viene con su pupila puntiforme, ¿no? Así, puntito. Ahí, ¿qué se tendría que hacer? Se tendría que dar un medicamento que se llama atropina. ¿No? Atropina es un inhibidor de la acetilcolina. Al revés. ¿Ok? Bueno, O sea, va a ser el trabajo de la acetilcolina. Mira los venenos que puede haber. Bueno, viuda negra, alguna cosa, ¿no? Creo que aquí hubo una muerte con viuda negra, ¿no? Hace 2 años atrás, ¿puede ser? Ni idea. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Principalmente los que van a... En la ciudad no tengo idea si hay, la verdad es que no sé. Que según yo viven en ambientes un poco más alejados, ¿no? Pero ¿saben el truco para reconocer si hay una viuda negra o no en la casa? No. Sí, esto va atendiendo. La telaraña. Resulta que la telaraña, la telaraña, ¿no? Sí, la telaraña. Si me dice que tiene cara de muerte, De las otras, cualquier otra especie de araña, es más o menos lo que nosotros tenemos pensado, ¿no? Más o menos una cosa así, no sé. Más o menos así, no sé, una cosa así, súper simétrica, perfecta, desordenada, bonita. entonces. En cambio, este género, me olvidé el nombre científico, ¿qué es? ¿La tucera? Algo así. ¿Qué? No sé. Cuando se olvida de algo, tiene que buscarlo inmediatamente porque el cerebro está flojo. ¿Cómo será? Que dice, no, mañana lo busco. Lactrodectum Viuda negra, algo Lactrodectum esto. Lactrodectus magna. Lactrodectus magna. ¿Me sale qué? Me salió la película de Spider-Man. Bueno, la forma de sospechar de que hay una viuda negra
es que la telaraña es totalmente irregular. O sea, no tiene la forma clásica que tenemos como en mente de telaraña. Es una cosa así, cualquier cosa, cualquier chacota. Pero igual hay arañas que hacen también ese irregular, como la de Rincón. Ay, ¿cuál? La de Rincón. La violinista. Oye, de esos nombres. Es que No es Chile- la marrón, no es la marrón. No. La violinista es la... La bananera, Ahí está. la saltadora. Ahí la marca. Oye, esa no la sabía. Ah, ya sé cuál es. Es una que tiene dibujado en el dorso de la araña o como un violín, algo así, ¿no? No. Es violinista porque se le conoce porque está generalmente sola. Está como en la esquina. Porque mató a la pareja. No sé. Porque esta se la come, ¿eh? Esta mata al marido y se por eso es viuda negra. Ah, sí, pues. Ok, pero esa es la Bueno, me carga. Mira esta otra cosa, ¿no? Mira, toxina botulínica. El curare, ¿se entiende qué es el curare? ¿El qué? Mira, como anécdota lo digo, ¿no? El año pasado en el examen, mira, pero no tiene un violín dibujado. No, es porque está sola. Ah, ya, pero... Loxoceles laeta, sí, ahora sí me suena, Loxoceles, sí, obvio. Esa Bien creo que famosa le en dicen Chile. la marrón. Sí, esa sí está en los hogares. Loxoceles, creo que es la marrón, araña marrón, saltadora, no sé si es esa la misma. Voy a buscar, pero Loxoceles sí es común. Súper. ¿Esa no es la que te da una alegría antes de morir? Esa creo que mata como en, creo que 5 minutos. No, porque no sé si están escuchando esta cosa, pero hay una picadura de araña, no sé, creo que es la araña marrón, o sea, no sé si aquí se le dice araña marrón, pero es una araña saltadora, una araña que viene en las bananas. Vos compras banana importada y ahí está la araña, tienes que tener cuidado. Una araña que te pica y en 2 horas, no sé, 3 horas más o menos, vas a tener un momento feliz por lo menos antes de morir. Ah, sí, es. ¿Sabes cuál es el momento feliz, no? El que ocasiona un priapismo. ¿Saben qué es priapismo? Es una erección continua, entonces ahí te vas a poner feliz, pero mueres. ¿Cómo morir? ¿Cae las mujeres? Es como... ¿Ah? No sé. Porque se te va toda la sangre. Ah, Pura asfixia mecánica. Cuando uno se muere. asfixia mecánica. No digo nada. Es que Rebollo nos dijo. Usted lo produjo. Yo digo. No, pero esta es cultura chupística. Y en caso de que le pique una... Ahí tienes que dar antídoto. O sea, pasa que ahí, por ejemplo, tienes que ir al urgente al médico. En el mejor de los casos llevas la araña y ahí alguien reconoce. Pero no causa... La viuda negra, no, mortal. A la marrón, mortal también. O sea, es una de las más comunes por accidente, digamos, ¿no? O sea, porque hay como 3 arañas que vale la pena recordar. Esa es una, esa es otra. La lactro. No, esas cosas no. Pues eso entra. A ver si lo ven en Parásito. Porque en Parásito deberían verlo en la sección de artrópodos. Ahí se habla de escorpión, se habla de víbora, se habla de... Si tienen suerte lo ven. Y si no, le dicen, es el doctor Zamora, ¿no? Al doctor Zamora le dicen, doctor, que queremos ver accidentes por estos animales, digamos, ¿no? Es sumamente interesante. Aquí, por ejemplo, el único centro especializado para tener estos casos es japonés. Ahí está la gente. Nada. Oye, no hay... Ah, ya me encaré, ya todavía. Ella es ahora. No sé. ¿Qué empieza, eh? Y 20. Bien, 50 para Sí, claro.
curare. Esta es la más común. Mira, me va a tocar una. Hola. Ah, no son guaycas. Hoy miércoles. Martes. El miércoles ya tengo feriado. Martes en la noche. Yo día de la noche. No, lo cambié. ¿Ya? ¿Ya, tía? Vaya a su casa, no hay problema. Sí, puedo pasar por su casa. Sí, ¿dónde la ubicación? Oye, mira, me tocaron. Fui en su casa, pero no me acuerdo bien. ¿Crees que podríamos tener una lagartija ahí? El médico dieron dos de tu madre. Oye, me acuerdo que. ¿Pero lagarto? No, me hizo una araña mascota. Una bonita. Ya. ¿Una cosa? Me da pena a mí. No puedo hacer eso. Ay. Último veneno que es importante, ¿no? Porque yo digo, es importante pues hasta porque hay medicamentos que se siguen usando a base del curare. ¿Qué es el curare? ¿Qué es el curare? Como cultura general. Voy a contar anecdóticamente, ¿vale? El año pasado metí una pregunta así en el examen. Mira la pregunta, ¿no? Resulta que había un investigador que se va a pasear por los Amazonas, ¿no? Por la región amazónica, y pum, se pilla uno de estos de la tribu y lo saluda con una flecha en la nalga, ¿no? Ahora se intoxica, llega al médico y él consigue decir que era la tribu fulana de tal, bla, 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 y consiguen tratarlo. Ahora, ¿cuál es el punto? Que el curare es una planta que se encuentra en la región amazónica y que los indígenas, ¿no ven? Los aborígenes de esa región aprendieron de que si esta plantita la hacían así un poquito, liberaba una sustancia que si vos la rocias en tu flecha y apuntas a un no sé qué, no sé, a algo, lo paraliza. Ese curare tiene la tubocurarina y la tubocurarina lo que hace es un bloqueo neuromuscular. Bloqueo porque ella se une al receptor de acetilcolina sin dejar que la acetilcolina se una. Pero no, en vez de ser agonista, digamos, agonista significa una molécula que produce la misma acción, ella simplemente bloquea y no deja que produzca ningún efecto. Entonces el músculo no se consigue mover, paraliza. Total. ¿Y pasa lo mismo con el botox? El botox es diferente, ¿no? El botox es justamente la toxina botulínica, ¿no? Que previene la contracción del músculo y es por eso que te saca las arrugas. Que la arruga que nada más que es un tono de los músculos y que la piel queda ahí un poco, ¿no? Entonces vos paralizas el músculo y te plancha la cara, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero el principio de parálisis muscular es el mismo. ¿El curare se podría usar en ataque epiléptico? No sería buena idea, porque pasa que si vos lo paralizas al epiléptico, paraliza los músculos y no lo deja respirar, entonces ahí se muere. Y si Ahí en paraliza caso todo. de Parkinson, tampoco podría suceder. Como te digo, paraliza todos los músculos. Todos los músculos. En el Parkinson, por ejemplo, habría que trabajar. No, si no funciona. En el Parkinson se trabaja mucho con cannabinoides, no sé si funciona. No soy muy adepto a investigar sobre el cannabis, pero hay toda una serie de estudios que muestran que sí, digamos, ¿no? Habría que ver. Yo vi un estudio que hay ahorita están haciendo con las máquinas de resonancia, que están poniendo ese tipo de frecuencias para tratar al Alzheimer. Salió hace poquito, creo que hace una semana salió. Eso tiene sentido. Aló, Javi, cántame. Pregunta. No, ya ninguna. Oye, no te...
¡Guau! Pero preguntarle después. ¿Y por qué se tenía que ser educativo? Ok, vamos a dejarlo ahí entonces y nos vemos en la práctica ahorita a las 1. Sí.